de actualidad, sobre todo la elección del nuevo ministro de Salud. Pero vamos a otros temas en un punto que está muy cerquita de Palacio de Gobierno, que es la iglesia San Francisco, porque se han hallado dos murales de cierta antigüedad, murales importantes en las obras que se están realizando en el templo. Así que vamos a hablar con Luis Martín Bogdanovich, él es gerente de ProLima, para que nos dé detalles de lo que constituye este hallazgo, sin duda un hallazgo importante en lo que se refiere a la cultura nacional. Buenos días. Buenos días, Fernando. Encantado de estar con ustedes. A ver, por favor, cuéntenos. Son dos tipos de consagración en el templo, ¿no? Uno de 1970, una pintura del año 1670, la primera que se halla, ¿cierto? Sí, les cuento un poco. En el marco de la implementación del Plan Maestro del Centro Histórico, que la Municipalidad de Lima viene realizando desde su aprobación en diciembre del año 19, se han restaurado varias iglesias. En este momento estamos haciéndolo en la Iglesia de la Soledad, es la Iglesia de la Cofradía de la Soledad, que es parte de lo que conocemos como el conjunto monumental de San Francisco, en donde se han encontrado varias etapas de pintura mural. La más antigua, de 1672, que es el año en que se consagra esta iglesia, es decir, el año en el que se concluye y que había sido cubierta en los siglos posteriores. Todos nosotros hemos conocido esas iglesias pintadas de amarillo, pero lo que hemos encontrado es una pintura mural muy antigua, que se ha encontrado intacta, por cierto, como podrán ver, que imita ladrillos y piedra, ¿no? Todo lo que se ve es pintado a mano, imitando ladrillos y piedra. Y algo muy interesante que hemos encontrado también hace un par de semanas es que la portada de la iglesia tiene una pintura mural posterior de colores muy intensos, muy bonitos, como azul, rosado, amarillo, naranja, etcétera, que es de 1854, que es un año bien importante para el Perú, porque no nos olvidemos que estábamos pasando por una bonanza económica a consecuencia del guano y el salitre de las islas, y posiblemente esta es una obra de ese tiempo de bonanza. ¿Qué valor tienen estas pinturas, estos hallazgos en los murales del Templo de la Soledad? Un valor histórico y artístico incalculable, pero también en la medida que estamos en el centro histórico de Lima, un valor económico importante a través del turismo, un espacio público, unas calles peatonales, una plaza recuperada, una iglesia, unas casas, un entorno restaurado, evidentemente van a favorecer la llegada de la inversión privada, ¿no? Y por lo tanto también las mejoras económicas en la población residente y los beneficios de todos como ciudadanos de Lima. ¿Cuánto está costando la restauración de estos murales que se han encontrado? Es un proyecto de inversión pública, aproximadamente 3 millones. 3 millones. Ok, y en trabajo, la restauración, ¿cuánto tiempo va a tardar o va a durar la restauración total de estos murales? Porque entiendo que tienen pintura sobre pintura y entonces demanda un trabajo muy meticuloso para recuperar el mural en su máximo esplendor. Es un trabajo de mucho cuidado que se hace con una hoja de bisturí a cargo de profesionales de distintas escuelas de restauración del Perú, como Bellas Artes, San Marcos, Diego Quisquetito en Cusco. Y el tiempo que tenemos previsto para concluirlo es octubre de este año. Ciertamente lo que se va a develar, lo que todos nosotros vamos a poder ver cuando se retire el velo que cubre la obra, es lo mismo que se vio en 1673, cuando esa iglesia fue consagrada, y la portada, claro que es posterior, que es una portada del siglo XIX, va a tener la pintura mural de 1854 que está fechada. ¿Y cómo va el trabajo de recuperación de todo el complejo? Pues vamos bien. En este momento
Se está por concluir la peatonalización de la cuadra 3 y 4 de Jirón Ancash, que se une a la cuadra 2, que ya es peatonal, a la cuadra 1 de Jirón Lampa y al Jirón Amazonas, con lo cual todo el entorno de la plazuela de San Francisco en no más de un mes va a ser un espacio plenamente peatonalizado, totalmente recuperado a nivel de calles. Se está colocando una iluminación que garantice la seguridad y el ornato, y posteriormente se va a dar inicio también a la recuperación del espacio público de la plazuela, con lo cual la municipalidad va a haber cubierto ya y cerrado esa brecha, porque era un espacio que estaba en franco estado de deterioro. Ok, claro que sí. El retiro de los muros perimétricos generó algún tipo de polémica. También el hecho de que en medio de las operaciones un camión fracturó una de las pistas y se temía que las bóvedas de las catacumbas hubiesen sido dañadas. Sí, pero eso es algo que ha quedado totalmente descartado, ¿no? De hecho, el hundimiento lo que hizo fue evidenciar que allí había una subestación eléctrica de la década del 80, una subestación bastante grande, como la que tienen casi todos los espacios públicos del centro histórico. Entonces, se descarta absolutamente que haya podido haber una afectación a alguna estructura antigua subterránea. Perfecto. Y volvamos al tema de los hallazgos, de estos murales de 1672. Trampantojo es el estilo de Sí. pintura, ¿cierto? Sí, fíjense, los ciudadanos de Lima en ese tiempo querían que sus edificios se vieran como se veían los edificios en cualquier otra ciudad hispanoamericana, como podía ser Sevilla, Ciudad de México o Madrid. En el siglo XVII, las edificaciones de la América Española se hacían con ladrillo y piedra. En Lima no teníamos esos materiales, construíamos con ladrillo, con yeso, con quincha, pero queríamos que nuestros edificios se vieran como se veían los otros edificios en otras ciudades de la América Española o de Hispanoamérica. Entonces, ¿qué era lo que se hacía? Pintar imitando esos materiales, es decir, haciendo un trampantojo, una trampa al ojo, de tal manera que la gente pudiera apreciar un edificio que se viera de un modo, aunque en realidad estuviera construido de otro modo, ¿no? Y esto es algo que podemos ver en la Catedral de Lima. Muchas veces entramos a la catedral y pensamos que las columnas son de ladrillo. En realidad, las columnas interiores de la catedral son de madera y las bóvedas son de madera. Así es la arquitectura de Lima. Entonces, fíjense qué interesante y qué relevante el poder contar esta historia. Yo creo que algo que hace valiosas las ciudades históricas son precisamente todas estas cosas que se van encontrando al momento que se van haciendo las restauraciones y que van enriqueciendo el discurso y van generando mayor interés tanto en nosotros como habitantes de Lima como en las personas que pueden venir a visitarnos. Bueno, esperemos que el trabajo nos traiga nuevas sorpresas positivas respecto a hallazgos en lo que constituye este complejo arquitectónico. Muchísimas gracias a Luis Martín Bogdanovic, gerente de ProLima, por esta participación en Canal N. A ustedes las gracias. Bien, entonces continúan las obras, Katia, en la iglesia de San Francisco.